Buenas noches, otra vez. Buenas noches. Edwin, bienvenido. Bueno, espero que hayan disfrutado el refrigerio, que hayan ido al baño, que se hayan relajado un poquito. Bien, vamos a seguir conectados con el tema del canon. ¿Cómo nos llegaron estos documentos del Nuevo Testamento a nosotros hasta el día de hoy? Bueno, pero un momentito y yo hago algo. Me desconecto de la plataforma para tener mayor velocidad. Bien, entonces fíjese esos 5 principios. Vamos por el segundo, ¿no? Sí. Los 5 principios a los que fue sometido cada libro de los 27 que se incluyeron en el canon. El primer principio es autoritativo, o sea, habla con la autoridad de un apóstol de Jesucristo, de un escritor del Nuevo Testamento. Es profético, es decir, se han cumplido las predicciones escritas allí. Es palabra de Dios para nosotros que podemos aplicar. Tercer principio, ¿quién lo lee y quién quiere explicarlo? ¿Qué se le ocurre a usted que sea ese principio? ¿Cuál es el principio? No se oye. Dinámico. Dinámico. ¿A quién se le ocurre qué querrían decir con dinámico? Aquellos hombres de Dios que se reunieron para canonizar los libros del Nuevo Testamento. No, dinámico. Hola. Hay una pregunta en el aire que no ha sido contestada. Por favor, si va a participar, abra su micrófono. ¿A qué se referirá con es dinámico? ¿Quién se atreve a contestar? No, ¿quién se atreve? No, ¿quién quiere contribuir con la respuesta? Ánimo, 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 ánimo. Un libro que es dinámico. ¿De qué le habla usted? Pastora, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Con quién hablo? Con Edwin. Ah, bueno. Hable o calle para siempre. De pronto hace referencia a que es dinámico en cuanto a que, digamos, la forma en cómo fueron organizados, también, digamos, como que cumple con una secuencia de la historia. No tanto. Es dinámico, tiene que ver un poquito más con ¿qué hace usted con la palabra de Dios? Podría ser dinámico, pues se me ocurre, no sé, de pronto por la obra del Espíritu Santo y cómo la gente en esa época de pronto recibía la palabra, la expansión del Evangelio. Por ahí va el asunto, por ahí va. En cuanto a la recepción, sí, señora. ¿Quién quiere acotar algo más? Porque se escribió a medida que iban avanzando iba avanzando en el ministerio de los apóstoles. No, un libro, uno. O sea, un libro, como estamos revisando
los 5 principios que cada libro tenía que cumplir para ser incluido en el canon. Entonces, es dinámico, tiene que ver con la manera como el contenido del libro transformaba la vida de las personas que lo leían. Si esa palabra era palabra viva para ellos, una palabra que servía para el día a día, como diría usted hoy en día, una palabra rema. Si contenía Una palabra palabra- aplicable a la vida diaria y que palabra transformaba su transformadora. vida. Señor, Una palabra transformadora. muy bien, sí señor. Y por último, que fuese auténtico, que tuviera rasgos de autenticidad. Y ahí sí, quienes hicieron el canon del Nuevo Testamento, que fueron la generación que La primera siguió generación. a los apóstoles del primer siglo, que siguió a la iglesia primitiva. ¿Cómo se llamaba esa generación? La generación de líderes del segundo siglo y tercer siglo. Los padres apostólicos. Ellos fueron los sucesores de los apóstoles y ellos dejaron una cantidad de documentos históricos valiosos. Y para eso tuvieron en cuenta los señores que establecieron el canon del Nuevo Testamento en el año 363 aproximadamente. Ya se había terminado porque fue un proceso de muchos años. Y tomaron como referencia lo que estos padres apostólicos escribieron sobre aquellos libros que muchos de ellos mencionan, sí, mencionan los evangelios, mencionan las cartas, Eustaquio, Pablo, de Orígenes. Pedro. Señor. Eustaquio, Orígenes, San Eso. Agustín. Ireneo, no, San Agustín tampoco, ya está muy viejo por allá. Los padres apostólicos, no, San Agustín no es padre apostólico. Bien, entonces los padres de la iglesia eran partidarios de lo siguiente: si estás en duda, deséchalo. Y fíjense ustedes que esos 5 principios nos dan idea de que el canon no fue hecho a la ligera, ¿cierto? Que se tomaron todo un tiempo para pasar por este proceso e ir poco a poco fueron incluyendo libro tras libro. Esto no fue que un día se sentaron y ese día dijeron, bueno, vamos a sacar la lista. A ver, ¿qué nos dicta el Espíritu Santo? No, no fue una cosa, no fue cuestión de un día, fue cuestión de muchos años. Y se fueron poco a poco agregando los libros. Los últimos en entrar al canon fueron la segunda carta de Pedro, la epístola de Santiago y el Apocalipsis. Judas. Y el Apocalipsis. Y Judas. Y Judas. Judas y segunda y tercera de Juan. Bueno, se nos olvidó hablar de la última. Fue percibido, reunido, leído y usado. ¿Cómo fue percibido en la comunidad? Lo que decía Margarita, ¿cómo fue recibido en la comunidad ese libro? Ese libro se usaba en las reuniones, se leía en las reuniones o en lo particular. Entonces, todos esos son aspectos que tuvieron en cuenta para incluir los 27 libros. Y ahora, ¿por qué razón se llevó a cabo ese proceso de sacar la lista de los libros inspirados por Dios durante ese montón de tiempo, ese montón de años? Entonces, la primera causa es una causa judía. ¿Quién quiere leerla allí? Que no tiene que ver directamente con el cristianismo. Pero ustedes saben que el cristianismo nació del judaísmo, ¿no? Primera causa, por causa de la destrucción de Jerusalén. Pero yo quito esto aquí. Ajá. Ay, no. No. Los judíos fueron esparcidos y se vieron la necesidad de determinar cuáles eran los libros autorizados, ya que existían muchos escritos extraescriturales
Entonces, fíjense que el primer canon que se sacó fue el canon del Antiguo Testamento. Y no fue idea, por decirlo así, de la iglesia cristiana, sino de los judíos. Estaban en peligro. El hecho de que le destruyeran su ciudad y su templo y los desterraran les ponía en peligro su fe judía. Entonces necesitaban, y fíjese, así como se demoró mucho en escribir el Antiguo Testamento, también ellos se demoraron muchos años en pellizcarse para sacar una lista o canon oficial. Fíjense que hasta ese año 70 después de Cristo. Ahora, el cristianismo también empezó a crecer. Ustedes saben que la iglesia se extendió por todos los rincones de la tierra. Y entonces, al extenderse la iglesia por todas partes, también surgieron muchos líderes, muy buenos unos, otros medio heréticos, que esos líderes también sacaban sus escritos con sus herejías. Abro una pregunta. ¿Será que eso sigue ocurriendo el día de hoy? Sí. ¿Solamente Néstor opina Señor. positivo? Claro, es el pan diario de todos los días. Ajá. Tienen una posición de la Biblia, la acomodan al gusto de ellos. Bueno, entonces fíjese que eso también se daba en el tiempo pasado. Cristianismo. Bueno, ahí está un ejemplo del canon hebreo, el canon nuestro. Vamos adelante. Perdón, que yo creo que... Listo. Bien. Y la otra razón es que hubo un señor hereje, que fue el primer hereje con el que la iglesia luchó y que a Juan, básicamente el último apóstol de los 12, fue al que le tocó luchar con ese hereje. ¿Quién recuerda cómo se llamaba? Marción. Marción, muy bien. Marción. Sí. Marción. Hablaba de que ¿Y cómo Dios se llamaba era, la herejía que él ellos, introdujo o en la sea, que iglesia? quería acabar con todo lo que supiera judío. O sea, aceptaba todo lo que no tuviera que ver con el Antiguo Testamento, ni con Ajá. el Dios de la creación, sino el Dios que Jesucristo presentó, el Dios Padre. Y buscaba que se sacara todo lo que fuera judío de los evangelios. Pero también Y introdujo una cantidad de conceptos mitológicos griegos y fundó el gnosticismo, podríamos decirlo así, que se trató de infiltrar. Entonces, por causa de él y de otros herejes que surgieron después, hubo la necesidad de decir, bueno, hay muchas escrituras circulando. Y la gente puede decir, bueno, ¿a qué le paramos? ¿A quién le ponemos atención? ¿Cuál de esas escrituras tiene autoridad para nuestra vida y congregaciones? Entonces, por eso empezó el proceso de la canonización. Bueno, aquí hay algo del concilio de Jamnia, que ese fue el del año 70, donde los judíos establecieron su canon. Bueno, aquí más razones. Marción, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? En el año 140 después de Cristo. Aparte de que Marción introdujo la herejía del gnosticismo, también en el año 140 ya había fallecido Juan, desarrolló su propio canon. Fíjense, fue muy atrevido. No solamente infiltró, porque lo infiltró y contaminó, infectó el cristianismo de su época con esta porquería, con esta herejía, perdón, del gnosticismo, sino que también trató de hacer un canon y comenzó a enseñárselo a la iglesia. También sucedió que en muchas iglesias orientales de Persia y más allá,
empezaron a circular libros también falsos, libros que decían ser inspirados por Dios Espurios. y no era así. Entonces, pues los líderes de aquella época dijeron, bueno, hay que pellizcarnos y también frenar eso. Y por último, ¿quién lo quiere leer? El edicto de Diocleciano Ajá. en el año El 303 después de Cristo, en que se declaraba la destrucción de los libros sagrados de los cristianos. Entonces, fíjate, todo eso hizo que los líderes del siglo, ¿qué siglo es ese? Siglo IV. Sí, el siglo IV, tercero y cuarto se pellizcaran. Inclusive del siglo segundo, tercero y cuarto, fíjense, todos esos 3 siglos, porque el proceso de canonización, fíjense usted cuánto duró para el Nuevo Testamento, casi 3 siglos. 300 años en ese proceso. Si cada uno de los 3 acontecimientos que le estoy diciendo está en un siglo, Marción, luego el otro en el siguiente siglo, en el siglo segundo y en el segundo está Marción, en el tercero están las iglesias orientales y en el siglo IV está Diocleciano, que fue el que dio el puntillazo final para que ya definitivamente en el siglo IV se dijera, bueno, ya nos toca terminar de hacer el trabajo que veníamos haciendo por siglos. Definitivamente el que salió, salió y el que quedó, quedó. Y en el año 363 entonces se completó la totalidad de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, nadie se propuso un número, ¿no? Sencillamente quedaron dentro los que cumplieron con los requisitos de la cerca. ¿Acuerdas la cerca de la clase pasada? Sí. Los 5 requisitos. Es autoritativo, es profético, es dinámico. ¿Qué más? Es auténtico y es usado, leído y creído por las comunidades. Entonces, las pruebas, esas 5 pruebas, lo que querían buscar que, léalo por favor, alguien que lo lea duro. Pruebas a que se sometían los libros. El factor básico y su prueba principal para determinar la inspiración divina fue su calidad de apostólico. Ok. En la terminología del Nuevo Testamento, la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, a los cuales Cristo había prometido guiar a toda verdad mediante el Espíritu Santo, Juan 16:13. Ok. Se dice que la iglesia continuó en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, Hechos 2:42. Y la autoridad apostólica nunca se separa de la autoridad del Señor. Esos textos lo que nos enseñan es eso. Efesios 2:20, Juan 16:13, Hechos 2:42. Nos están enseñando que la autoridad apostólica iba íntimamente ligada a la autoridad del Señor. Porque ellos fueron los que de primera mano en Mateo 28 recibieron ese testimonio. ¿Cómo se llama el palo ese que llevan los que corren? ¿Testimonio o qué? O festo, creo que es. Los que corren carreras de relevos. Directamente del Señor recibieron la gran comisión. Entonces, por eso la autoridad apostólica, cuando hablamos de autoridad apostólica, estamos hablando de los 12 y de Pablo. Y también por ahí están metidos los que fueron apóstoles, que no fueron los 12, y el equipo apostólico de Pablo, que estaba, allí estaba Lucas y Marcos, que estaba en el equipo apostólico de Pedro. Ok, muy bien. Y Santiago y Judas. Que eran hermanos del Señor. Sí. Y que muy temprano mostraron su conversión genuina y su llamamiento por parte de Cristo. Recuerde que ellos, bueno, más adelante, de pronto tenga usted la oportunidad de leerlo, pero si usted busca la escritura se dará cuenta que con la resurrección de Jesús, sus hermanos se convirtieron. Amén.
Entonces se convirtieron muy temprano y fueron también llamados por Jesucristo para ser apóstoles. Bueno, yo creo que estos son ya datos que de pronto yo pienso que podemos obviar. Entonces, fijémonos esta noche que esto del canon es muy importante, cómo llegaron a nosotros los documentos que vamos a estudiar, porque es teología del Nuevo Testamento al fin y al cabo, ¿no? Y por eso la tarea que era para hoy, para que ustedes estuvieran seguros que los documentos que estamos estudiando son palabra de Dios infalible e inerrante. Bueno, vamos entonces a entrar porque ya aquí en la unidad 2 entramos de lleno en materia. Esta unidad 1 era el estudio preliminar, por decir así, como los prerequisitos de conocimiento que necesitamos tener para trabajar, ahora sí, con los diferentes temas teológicos, que son muchos, pero que no podemos tratarlos todos en la materia. Vamos a tratar los principales. Entonces vamos a sumergirnos en cada sección del Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama la primera sección del Nuevo Testamento? ¿Recuerdan la casita del documento prerequisito para la materia, para la clase pasada? Una casita con 4 pilares o con 4 columnas. Los evangelios. Muy bien, los evangelios. Los evangelios. Los evangelios. Entonces vamos a empezar con los evangelios que son parecidos, que son comunes entre sí en estructura y contenido. ¿Cuáles son? Sinópticos. Eso. ¿Quién vio esa materia de evangelios sinópticos ya? Levante la mano. ¿Néstor viste evangelios sinópticos ya? No. Margarita. Dredi. No, señora, yo no la he visto. Pastora Marta. Edwin, ¿ya lo vio? ¿Evangelios sinópticos? ¿Dredi ya vio evangelios sinópticos? ¿No lo ha visto? Ok, la pastora Marta. Ana. Ana, ¿ya viste evangelios sinópticos? No, señora. Tienes que mantenerte ahí. No. Es un lugar de refugio. Ok. Pastora, buenas noches. No hemos visto evangelios sinópticos. Ricardo, ¿estás vivo? ¿Vives? Me alegra. Sí, pastora, qué pena, estamos conectados ya hace ratico. Sí, yo había visto al principio que estaban conectados, pero después se me perdí y dije, ve, se desconectaron. No, es que tenemos problemas con el internet, pero estamos aquí. Bueno, ¿ustedes ya vieron evangelios sinópticos? No. No, señora, no hemos visto. Bueno, pero recordemos al menos los nombres de los sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Lucas y Juan. Mateo, Lucas y Juan. No, Juan no. Juan está Es fuera. Mateo, Marcos y Lucas, Juan esa parte. Ok. Bueno, entonces Edwin es el único que la ha visto, ¿no? Entonces, Edwin, le voy a preguntar más a usted. Bien, los evangelios sinópticos, un poquito de repaso, se llaman así. Creo que ya me estaba acordando que no la he visto. Ay, no me diga. Uy, se me olvidó algo muy importante, Dios santo, ¿qué hice? No estoy grabando. Permítame y grabo. Dios, ¿qué? Ah, no, sí, estoy en video. Gracias a Dios de tener video, renombrar. Ah, sí, sí estoy grabando. Muy bien. Entonces, ¿quién quiere? Edwin, ¿recuerda por qué llaman sinópticos? Porque tienen como una, bueno, pues no, la temática. ¿Aló? Se fue la voz. vida de Jesús desde perspectivas diferentes. ¿Cómo? A ver, repite que es que se fue un rato, se me fue la conexión a internet. Ay, ¿qué está pasando? Por la similitud que tienen los tres, a pesar de que hablan digamos, a públicos diferentes y desde contextos diferentes, entonces guardan cierta similitud en los escritos. Ok, perfecto. Muy bien, así es. Se llaman sinópticos porque la palabra lo dice, sin opsis. Opsis viene de visión.
como las gafas mías. Y sin quiere decir una sola. Una sola en el sentido en que, aunque ven a Cristo de diferentes maneras, pero su estructura es parecida. Pero sí hablan, casi tienen mensajes muy parecidos, comparten mucho del mensaje que tiene en su contenido, pero también comparten la estructura. Y cada uno presenta dentro de ese contenido, de esa estructura, un punto de vista diferente de Jesús. Entonces, Mateo, por ejemplo, ya lo hemos repasado un poquito en la clase pasada, ¿qué visión presenta de Jesús? ¿Cómo lo ve? Rey de los judíos. Eso, como el rey que cumple, o como, La ¿sí? profecía Como el mesiánica. Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Marcos, ¿cómo lo ve? Como Usted el ya lo vio siervo del en su Señor. repaso. Como el ¿Quién siervo del quiere Señor. participar? Fuera de Néstor, a ver. Cada uno ya tuvo su oportunidad de leer en un documento que les envié. No, le voy a quitar la palabra al pastor Néstor, que la toma todo el tiempo. Pero como no hablan ustedes, pues él se Pero toma la palabra. está bien, ¿Cierto, está bien. pastor? El hombre juicioso. No, el Evangelio de Marcos y presenta a Jesús como siervo, como el que vino a servir. Muy bien, como el siervo sufriente. Ok, ¿y Lucas? El Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, según la medida de Dios. Y Juan, del que no vamos a El hablar Hijo de hoy, Dios. como el Hijo de Dios. Eso, muy bien, como el Hijo de Dios. O sea, muestra la faceta divina de Jesús. Bien, vamos entonces esta noche a mirar un poco nos vamos a mirar un concepto supremamente importante que aparece en los evangelios sinópticos. Sin ese concepto, claro, no podemos irnos de esta asignatura. Y es un concepto que usted y yo manejamos bastante en el púlpito. Manejamos bastante en nuestro ministerio de enseñanza y predicación. El tema es el reino de Dios. ¿Cómo ven los sinópticos, cómo presentan los sinópticos este tema tan importante de la teología del Nuevo Testamento? Entonces vamos a entrar en materia esta noche. Voy a cerrar dos de las diapositivas, perdón, dos de las presentaciones para que nos quedemos solamente con la... Ay, no me quieren cerrar. Bueno, téngame un poquito de paciencia, por favor. Bien, no sé si alcanzan a ver la pantalla. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Sí, ¿Sí? sí, señora. Ok. Entonces Sí, vamos a la pastora, unidad, sí, señora. a la segunda unidad didáctica, los sinópticos. Bueno, es un buen momento para recordar lo que nos enseña Pimpón. ¿Recuerdan la canción infantil? Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón. Se lava, dice la carita, ¿no? Pero yo le coloco en las manitos, con agua y con jabón. Entonces, para recordarles que cada 3 horas debemos estar lavándonos las manos en casa o donde estemos. Y si hemos salido a la calle o tocado la superficie, alguna superficie de alguna persona que ha estornudado, ha tosido, o usted sabe que tiene gripa, entonces con más razón, si no se han cumplido las 3 horas, no importa, lávese sus manos. El Señor lo quiere sano y vivo, amén. Amén. Ok, bueno, el reino de Dios. No sé si, ay, ¿será que yo puedo correr? Ay, gracias a Dios. Bueno, nos estamos quedando con 10 minutos de esta reunión. Recuerden que tenemos la invitación para la tercera sesión.
En 10 minutos vamos a tomar otros 10 minutos de descanso. Bien, cerremos acá. El reino de Dios. ¿Qué vamos a ver en el reino de Dios? El mensaje que transmite ese término y también la ética que hay detrás de ese término teológico que es el reino de Dios. Y lo vamos a mirar en donde aparece por primera vez en los sinópticos. Bueno, vamos a ver si nos permite avanzar la diapositiva. No sé qué pasa, ¿por qué no avanza? Ok, listo. ¿Cuántas veces aparece el término reino? En el Nuevo, no, en el Nuevo Testamento, sí, en los sinópticos no. ¿Cuántas veces dice allí? 162 veces. Bueno, en todos los 27 libros aparece 162 veces. ¿Eso le parece a usted poquito o mucho? Harto, sí. Bastantes veces, ¿cierto? Un término muy repetitivo. Reino, 162 veces. Bueno, el término griego es basileia. Este es un tema un poquito denso, donde vamos a estar utilizando cada rato palabras del griego porque necesitamos usarlo. No lo vamos a usar aquí por chicanear o por alardear que sabemos griego, sino porque necesitamos conocer los términos griegos usados por los sinópticos para hablar de este tema teológico que es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es el término? Basileia. Basileia es reino. ¿Cuál es el significado? Reino. Reino. Basileia aparece ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento? 162. 162. Perdón. Cambié la diapositiva. Entonces, de esas 62 veces que aparece el término reino en el Nuevo Testamento, la mayoría corresponden a la frase el reino de Dios. Basileia tu teu. ¿Cómo es? A ver, repitamos. Basileia Basileia tu teu. Ese es equivale a la mayor cantidad de veces en que se usa la palabra reino. No sé si alcanzan a ver cuántas veces. Pero bueno. Estas diapositivas van a estar colgadas mañana en la plataforma para que la vuelvan a repasar. Es una expresión típica del lenguaje de Cristo. Entonces, este término lo encontramos en los sinópticos y este término reino de Dios es una expresión muy característica. ¿De quién? De Jesucristo. Eso. Él utilizaba mucho ese término, casi que con exclusividad cada vez que predicaba nombraba esa frase reino de Dios. Y no solamente ellos, sino la iglesia primitiva también utilizaba con mucha frecuencia en sus predicaciones el término reino de Dios. Son de tal manera que son raros los textos en los que Basileia no tiene nada que ver con Cristo y Dios. En el Nuevo Testamento casi que siempre que aparece el término Basileia, no estoy diciendo que siempre, pero sí casi siempre, va ligado ¿a quién? A Dios y a Cristo. Y a Cristo, muy bien. A veces aparece de pronto, puede aparecer con referencia a algún reino humano, pero casi siempre la exclusividad la tiene Cristo o Dios. Bueno, ¿qué ideas transmite ese término?
Entonces, lo primero que queremos acotar esta noche es que ese término no es ni ideológico ni es teológico. Es decir, Jesús, cuando lo usó, cuando Jesús decía reino de Dios, no quería con eso enseñar una ideología, ni tampoco quería dar una enseñanza complicada. Para Jesús el reino de Dios tiene una connotación muy concreta. Para Jesús el reino de Dios es un acontecimiento, es un evento, un punto en la historia humana. ¿Cuántos de los que están esta noche vieron literatura apocalíptica el año pasado? Hola, estudiantes. No, señora. No, señora, yo no la he visto. Néstor, sé que estuvo. Ana, ¿tú viste literatura apocalíptica? Ana se Yo fue. vi a varios. Bueno, entonces, Yo sí la vimos, doctora. entonces, Jesús ve el reino de Dios como un acontecimiento, como un evento muy puntual en la historia humana. Quizá como el acontecimiento más importante de la historia. Por eso hay numerosas referencias de Jesús al reino de Dios como algo temporal. ¿Como algo qué? Temporal. ¿Y cuál es el concepto que usted tiene del reino de Dios? Como algo por allá en el futuro, escatológico. No, cuando yo me muera estaré en el reino de Dios. No, que mi abuelito se murió, mi papá se murió y está en el reino de Dios. O sea, como algo después de esta vida. Generalmente lo vemos así, ¿cierto? ¿O no? Sí. 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 Pero fíjese que hay numerosas referencias, o sea, numerosos versículos bíblicos donde Jesús se refiere en forma temporal al reino de Dios, a Basileia Tuteu. Entonces vamos a usar la Biblia esta noche, así que abra la Biblia, por favor. Úsela. Permítame, yo traigo la mía para no usar el celular. Muy bien. Ya yo fui por la mía. ¿Ya tienes tu Biblia ahí? Ahora queremos entonces que nos colaboren 3 personas. Una que lea Mateo 6:10, otra Marcos 14:25 y otra que lea Lucas 6:20. Yo Mateo 6:10. 6:10. Mateo 6:10, yo. Ajá. Ya tengo Mateo 6:10. Entonces, ¿cuál es la otra? ¿Marcos qué? 14:25. Y Lucas 6:20. Marcos 14. Bueno, pues leámoslo pues. Las 3. Marcos 14:25 dice así. Ay, que no entiendo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que el día en que beba el vino nuevo en el Está por reino de Dios. cortarse la comunicación. Ya saben que en 10 minutos nos conectamos. Eso, vuelva a leer, por favor. Qué pena que la interrumpí, pero es que no me he dado cuenta que nos quedaba poquito tiempo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Ok, en el reino de Dios, como algo futuro. Marcos 14:25.